Este es el camino que antiguamente daba acceso a una ciudad súper importante en el reino de Judá hace 2700 y 2800 años, llamada Lachish. Hoy en día, como es un parque arqueológico, se llama Tel Lachish y está administrado por la Autoridad Nacional de Parques de Israel y sirve para explicar uno de los momentos más dramáticos en la historia bíblica del pueblo de Israel. Por aquí se encontraba la entrada a Tel Lachish. Ahora, esta entrada era una entrada doble y ahora vamos a entender por qué y de qué manera. Pasando por esta primera entrada, llegamos a un pequeño patio externo. Ya estamos dentro de Lachish, estamos pasando las murallas que conectan con el exterior, pero todavía no estamos en el interior de la ciudad, porque había entre la primera puerta y la segunda puerta que podemos ver allá, un pequeño patio externo en donde antiguamente tenían lugar las labores comerciales de la ciudad de Lachish. Aquí se reunían los comerciantes que vendían sus productos, aquí se juntaba la gente que iba de entrada, que iba de salida, y es por eso que podemos ver este patio interno entre la primera entrada y la segunda entrada. Además, este sistema también ofrecía una defensa extra a la ciudad. Al haber dos entradas, en el caso de que venga un ejército invasor, tiene que pasar por estas dos entradas. Y además están en forma de curva. No es una entrada recta, sino que entramos por aquí y ahora tenemos que girar a la derecha y caminar unos pocos metros para llegar a la segunda entrada. Esta es la rampa por la cual se accedía antiguamente a la ciudad, esta es la puerta por la cual acabamos de pasar y este es el patio que había entre la primera entrada y la segunda, en donde podemos ver aquí a la gente realizando sus labores comerciales. Y después una entrada, que es la segunda entrada, que ahora sí da acceso a la ciudad de Lachish. Y para poder entenderlo ahora mucho mejor, esa es la entrada por la cual vamos a pasar ahora, después de visitar este patio exterior. Si apretáramos el botón de la máquina del tiempo y viajáramos a hace 2800 años, podríamos ver aquí a los antiguos habitantes del reino de Judá comerciando con sus productos, saliendo con sus burros, trayendo los productos agrícolas que acaban de cosechar en los campos agrícolas que hay aquí alrededor de Lachish. Esto era el centro comercial de hace 2800 años. Y ahora sí, estamos en la segunda entrada, que de hecho es la entrada principal. Aquí quiero explicar un par de cosas. Del lado izquierdo de esta entrada, podemos ver que la entrada tiene tres compartimentos. Aquí podemos ver dos etapas diferentes en la investigación arqueológica. En los años 70 y 80 del siglo pasado, el arqueólogo de la Universidad de Tel Aviv, David Ussishkin, vino y excavó en Tel Lachish. Y él decidió excavar solamente la parte de la izquierda de esta entrada, dejando sin excavar la parte de la derecha. ¿Por qué? Porque él decía que si bien en los años 70 y 80 la arqueología estaba ya bastante avanzada, es importante que un arqueólogo deje cosas para los arqueólogos del futuro. Y por tanto, en los años 70 y 80 él excavó aquí, y unas décadas después, hace tan solo unos años atrás, llegaron los arqueólogos Joseph Garfinkel y Sar Ganor y excavaron la otra parte, la parte de la derecha, y encontraron también hallazgos muy interesantes que se pueden conectar con el texto bíblico. Vamos a ver qué hay aquí, en la puerta. En el primer compartimento de la derecha, los arqueólogos encontraron esta especie de banco. Parece un banco en donde se sentaba la gente y de hecho, si yo me siento aquí, estoy bastante cómodo y hasta tengo aquí esta especie de posabrazos para poner mi brazo y estar más cómodo. De hecho, me puedo cambiar de lugar. Aquí caben dos personas. La persona que está sentada aquí también puede apoyar su brazo aquí. Porque hay aquí un lugar en donde aparentemente se sentaba la gente. Acuérdense lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los ancianos y los sabios están siempre en las puertas de la ciudad. ¿Por qué? Porque ahí va la gente a pedirles consejo y porque ahí es donde se realizan los juicios. Los sabios y los ancianos son los que juzgan y por tanto ellos se levantan cada día a la mañana y van a la puerta, van a la entrada de la ciudad, que seguramente recordarán que les dije que es donde tenía lugar toda la actividad importante del día. La persona que quería consejo de los sabios venía aquí, aquí estaban los sabios sentados, hablando entre ellos, pasaba la gente, les pedía consejo, había que juzgar a alguien, venían aquí y lo juzgaban aquí, porque en la época bíblica los juicios tenían lugar en los portones
de las ciudades. Y aquí podemos ver un ejemplo claro de cómo la arqueología hace que el texto del Tanaj cobre vida gracias a estos hallazgos. Seguimos en la puerta, porque en el tercer compartimento de la derecha, hace unos años, los arqueólogos encontraron algo que podría ser muy importante. Presten atención. Miren cómo para entrar a esta sección tuve que pasar por detrás de un pequeño muro. Los arqueólogos se preguntaron, ¿qué es este muro? ¿Qué es lo que separa? ¿Por qué hay necesidad de hacer una separación en uno de los compartimentos de la entrada de la ciudad? Y además encontraron esta pequeña piedra que podemos ver aquí, con la particularidad que tiene, que parece que alguien intentó destruir esta piedra o la destruyó. De hecho, si se fijan, aquí en esta esquina, parece que alguien arrancó un pedazo, se puede ver aquí el trabajo realizado, y en esta esquina también parece que había algo que sobresalía y alguien lo arrancó. Esto podría ser un antiguo altar que tenía forma de altar y que en algún momento alguien lo destruyó. Los arqueólogos han llegado a la conclusión de que esto es una de las evidencias arqueológicas de las reformas religiosas y de culto que realiza el rey Ezequías hace 2700 años, en donde centraliza el culto al Dios de Israel en el templo de Jerusalén. En aquella época había templos en muchas ciudades de la tierra de Israel y en muchas ciudades del reino de Judá. La gente ofrecía sacrificios no solamente en Jerusalén, y viene el rey Ezequías y dice basta, y da la orden de destruir todos los demás altares. Y esto podría ser un hallazgo arqueológico que confirma el texto bíblico. Y el motivo por el cual se produjo esta separación es que en la época en la cual este altar estaba en funcionamiento, esta sección era una especie de lugar sagrado. Y los lugares sagrados se tienen que separar del resto. Pero no solamente eso, sino que esos mismos arqueólogos, en este mismo lugar, encontraron esta piedra extraña con este agujero que podemos ver ahí. Los arqueólogos no entendían. ¿Qué es esta piedra? ¿Por qué está en este lugar? ¿Cómo es posible que podamos explicar estos dos hallazgos juntos? Y la conclusión a la cual llegaron es que esto es un baño. Un antiguo inodoro de hace 2700 años. Antiguamente la gente hacía sus necesidades aquí. De hecho, es fácil sentarse. No cuesta tanto imaginarse a un antiguo habitante del reino de Judá haciendo sus necesidades sentado en esta piedra. ¿Por qué hay un baño en donde antiguamente había un templo? Y quizás el texto del Tanaj también nos resuelve esta pregunta. En el segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 27, dice que los reyes de Israel derribaron la columna de Baal y derribaron la casa de Baal, que quedó convertida en casa de letrinas hasta el día de hoy. Es decir, parte de las reformas de los reyes de Israel y de Judá que hacían reformas consistía en destruir los templos paganos, en este caso un templo dedicado al dios Baal, en este caso no lo sabemos, pero también pagano, y colocar un baño para impurificar el lugar y que ese templo deje de estar en uso. Vemos de nuevo como quizás la arqueología nos confirma otra vez lo que está escrito en los libros de la Biblia. Un altar pagano destruido, y para impurificar la zona y que a la gente no se le vaya a volver a ocurrir venir aquí a ofrecer algún tipo de culto, un baño. Porque los baños siempre se relacionan con lugares sucios o lugares de impureza. Aunque David Ussishkin, que fue el arqueólogo que excavó aquí en los años 70 y 80, no está de acuerdo con esta interpretación. Por un lado, miren qué simpático este arqueólogo que dejó parte del lugar para que los arqueólogos del futuro vengan y excaven con técnicas un poco más sofisticadas. Por otro lado, ahora viene y se burla, porque un poco se burla, de la interpretación de estos hallazgos. Él dice que no tiene ningún sentido que haya un baño en la puerta. La gente, si quiere hacer sus necesidades, dice Ussishkin, no vendría a la puerta de la ciudad. Saldría de la ciudad e iría al campo. Así es la arqueología, así son los arqueólogos. Encuentran cosas y luego se pelean entre ellos para ver cuál es la interpretación correcta. No pasa nada.
no puede faltar el protector solar, ya se me está acabando. Habiendo pasado por la puerta, ahora sí, estamos caminando por uno de los caminos principales de la antigua Lachish, dirigiéndonos a esa construcción gigante que se puede ver ahí atrás. ¿Qué es esa construcción? Nada más y nada menos que el palacio de los antiguos reyes de Judá. Vamos. Aquí al lado del palacio, al cual ahora vamos a entrar, colocaron aquí estos tronos de todos los reyes de Judá que gobernaron en Judá después de la división del reino de Israel en dos. En el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Y el tamaño del respaldo de cada rey es proporcional al tiempo que cada uno de ellos reinó. Ahora lo que voy a hacer es, me voy a ir a sentar en el trono de mi rey de Judá favorito. ¿Quién será? Estoy entre dos. Estoy entre Hizkiyahu y Yoshiyahu. Miren cuánto gobernó Menashe. Era un rey malo este Menashe. Cuenta el Tanaj que sacrificó a su hijo a un dios pagano llamado Moloch. Es decir, después de las reformas de Hizkiyahu, de Ezequías, Menashe volvió al paganismo y Yoshiyahu recuperó las reformas de Hizkiyahu. En Lachish, el rey protagonista de todo lo que acontece aquí es Hizkiyahu. Y yo creo que este es mi favorito, así que, permiso, me voy a sentar aquí. La gente normal tiene comida favorita, color favorito, animal favorito. Yo tengo un rey de Judá favorito, cada uno con sus locuras. ¿Ustedes tienen algún rey de Judá favorito? Si sí, déjenlo en los comentarios. Y también por qué. Y si preguntan por qué, es porque el rey Hizkiyahu, el rey Ezequías, es el responsable de las reformas que centralizan el culto en Jerusalén. Y me cae bien esa reforma. Este es el palacio de los reyes de Judá. Es el palacio que se encuentra en la zona más elevada, desde donde se puede observar toda la tierra de Judá. El rey se sentaba aquí, miraba en esa dirección, y este era su reino. Estas son las tierras del reino de Judá. A lo lejos, las colinas de Jerusalén. Aquí cerca, los bajos de Judea. Ciudades importantes también del reino de Judá que había aquí por esta zona. Y el paisaje que podemos ver en la actualidad es muy parecido al paisaje que los antiguos reyes de Judá veían cuando llegaban a su palacio en Lachish. Podemos ver colinas, podemos ver valles, podemos ver viñedos, que era parte de la economía de hace 2700 años y sigue siendo parte de la economía actual, higueras que eran parte del paisaje. Venir aquí es como viajar al pasado. Uno de estos reyes de Judá es, como dijimos y mencionamos ya, el famoso rey Ezequías. Hizkiyahu Amelech, el rey Ezequías, decide rebelarse en contra del imperio asirio. ¿En qué sentido? No es que le declara la guerra y envía a su ejército a pelear contra Asiria, sino que decide dejar de ser un rey vasallo, decide dejar de pagar impuestos, pero no lo hace solo. Forja una alianza con las ciudades-estado filisteas, sí, las ciudades-estado filisteas con las que antiguamente el pueblo de Israel había peleado tanto, y también con Egipto. Y Egipto, las ciudades filisteas y el rey Hizkiyahu de Judá se rebelan a Asiria en el sentido en el que dejan de pagar impuestos. El rey de Asiria, Sennacherib, se entera y comienza una campaña militar de castigo en contra de los filisteos, en contra del reino de Judá y en contra de Egipto. Esa alianza no dura mucho tiempo, porque cuando llega el rey de Asiria a esta región, fácilmente derrota a los filisteos y los egipcios no cumplen su parte del trato, se dan media vuelta y se regresan a Egipto. Y queda el rey Hizkiyahu, el rey Ezequías, solo ante el rey de Asiria. Y esto lo podemos ver también en el Tanaj, en el libro del profeta Isaías, capítulo 36.
Y aconteció, en el 14º año del rey Ezequías, que subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Estamos en Lachish, una de las mayores ciudades fortificadas de Judá, y por tanto, una de las ciudades en donde va a tener lugar una batalla dramática entre los soldados del reino de Jerusalén, del reino de Judá, y los soldados del rey de Asiria. Aquí está Nínive. Desde aquí llegan los asirios, podemos ver la flecha, llegan por el norte a la tierra de Israel, pasan primero por las ciudades-estado filisteas de la costa y luego llegan a Lachish, y de Lachish, cuando terminan de destruirla, llegan a Jerusalén. Y Egipto no está, ni se le espera. Llega el ejército asirio aquí, a Lachish, y comienzan a prepararse para el asedio. Esta ciudad está erigida sobre un monte, un tel, y por tanto no es tan sencillo conquistarla. Además, hay murallas protegiendo la ciudad. Aquí en donde estoy parado en este momento había antiguamente una muralla. De hecho, se pueden ver ahí los restos de esas piedras, que son las piedras que se encontraban en las murallas que protegían la ciudad de Lachish, murallas de entre 6 y 7 metros de ancho, es decir, murallas bastante difíciles de penetrar. ¿Cómo lo hacen? Construyen una rampa. Seguramente el método les resulte familiar porque varios siglos después los romanos van a hacer algo parecido para intentar conquistar Masada, en el desierto de Judea. Los asirios, en el 701 a.C., hacen lo mismo. Construyen una rampa para realizar el asalto a la ciudad de Lachish. Los habitantes de Lachish no los esperan de brazos cruzados, se defienden, empiezan a tirarles piedras desde arriba, empiezan a tirarles antorchas con fuego prendido, les disparan con lanzas, como podemos ver aquí en estas representaciones de hierro que han colocado para que tengamos esta especie de ayuda visual, en donde podemos ver a los soldados asirios subiendo por la rampa y a los habitantes de Lachish, del reino de Judá, defendiéndose detrás de las murallas como pueden. Finalmente, no logran resistir, pierden la batalla. Lachish es destruida por el rey de Asiria, los hombres son todos asesinados y se lleva en cautiverio a las mujeres y los niños. Este drama bíblico tiene lugar exactamente en este mismo sitio en el que nos encontramos en este momento. No se preocupen, no me voy a llevar estas piedras, pero para que entendamos, estas piedras son muy parecidas, o quizás incluso son algunas de las piedras que se utilizaron en la defensa de Lachish hace 2700 años. No es tan difícil imaginarse a los habitantes de Lachish desde aquí arriba lanzándoles las piedras a los soldados del ejército asirio que están intentando conquistar la fortaleza de Lachish. Vamos a dejarlas donde las encontramos. Esto que se ve aquí es la rampa. Esta construcción de piedra artificial es la rampa que construyen los asirios para poder realizar el asalto a la fortaleza de Lachish. Esta historia pasa bastante desapercibida en la Biblia. Sí es verdad que la Biblia menciona que hay una ciudad llamada Lachish, fortificada, pero el foco de atención principal del Tanaj está en la ciudad de Jerusalén, ciudad que los asirios no logran conquistar. Lachish sí, y aunque en el Tanaj solamente se insinúa este episodio, para Asiria fue un acontecimiento bastante significativo. Tan significativo que cuando regresa el rey Sennacherib a Asiria, manda construir en su palacio en la ciudad de Nínive un relieve gigantesco en donde se pueden apreciar todos los episodios de la conquista de Lachish, desde la batalla hasta el exilio de aquellos que fueron capturados. Para Asiria fue tan importante este combate y esta victoria que en el propio palacio del rey en Nínive hay un relieve en donde se enaltece esta victoria.